Muy buenos días, bienvenidos todos de nuevo al canal de DeepGrow22. Hoy hablaremos de fiscalidad, pero antes dejadme comentar un par de cosas. La primera es agradecer a todas las personas que se animaron a contribuir al canal con una donación. Nunca lo he pedido y no hace falta hacerlo. Mi contenido es gratuito. Aunque siempre se agradece, faltaría más. Acordaros de que podéis ayudar también compartiendo el contenido, suscribiéndose al canal y dándole al like. La segunda es dejaros por aquí el calendario de resultados de la semana que empezamos. Hasta que no entremos en el mes de julio, es normal que haya menos compañías presentando. Pero en breve volvemos a la locura donde uno no sabe dónde mirar y hay que estar atento para pescar lo que dé oportunidad. Dicho esto, y antes de empezar, os recuerdo que todo el contenido del canal es puramente teórico y no supone ninguna recomendación de operar en ningún sentido. Además, y hablando de temas fiscales, os recomiendo que verifiquéis siempre la información que consumís, incluido obviamente este canal. No dudéis en contratar los servicios de un profesional para este tipo de cosas. Como voy a hablaros de muchos temas diferentes, os dejo por aquí un índice para daros una visión general del vídeo, aunque os recomiendo que prestéis atención a todos los puntos porque creo que la fiscalidad es algo de obligado conocimiento por parte de cualquier persona que decida invertir, sea en el producto que sea. Lo primero que tenéis que saber es que en este vídeo hablaremos de ítems que quedan recogidos en lo que llamamos rendimientos del capital mobiliario. No pretendo hacer una clase avanzada de fiscalidad hoy, pero a grandísimos rasgos, en la renta tenemos dos grandes bloques, el trabajo y el ahorro. En este último es donde se meten los rendimientos de capital mobiliario que comentaba. Es importante saberlo para tener claro que lo que obtenemos por nuestro trabajo va por un lado y lo que obtenemos por nuestras inversiones por otro. En este vídeo os daré varias explicaciones conceptuales y también maneras de reducir, legalmente faltaría más, nuestra factura fiscal de la parte del ahorro. En pantalla os dejo la retención que se aplica actualmente para los distintos tramos de la base imponible del ahorro. Cuando yo empecé a invertir, los primeros 1.500 euros de dividendos brutos cobrados estaban exentos de tributar, pero eso ya hace mucho que cambió, aunque creo que en el País Vasco todavía existe algo similar. Como veis, los primeros 6.000 euros brutos cobrados, sea con el producto que sea, están grabados al 19%, y de ahí la cosa va subiendo. Un punto que debéis saber para no hacer el ridículo en conversaciones con la gente del trabajo o la familia es que eso de que interesa cobrar menos para no saltar de tramo es un error que por desconocimiento se sigue manteniendo en el tiempo. Tanto en la parte del trabajo como en la del ahorro, cambiar de tramo significa que los euros cobrados a partir de esa cifra se graban al nuevo tramo, pero los anteriores se quedan igual, de modo que es falso que con un sueldo bruto superior o unas rentas del ahorro brutas superiores se termine recibiendo menos dinero neto. Si vosotros cobráis 7.000 euros en dividendos, los primeros 6.000 irán al 19 y los siguientes 1.000 al 21. Matemáticamente, lo que os retendrán será 6.000 por 0,19 más 1.000 por 0,21, que da un total de 1.350 euros y nos deja una retención media de 19,28%. Así pues, ya sabéis, a partir de ahora, cuando alguien se queje de que le han subido el sueldo pero ahora cobrará menos, podéis rebatírselo sin miedo a equivocaros. Siguiendo con estos tramos, debéis saber que todo lo que cobréis por vuestras inversiones, como por ejemplo ventas de acciones, dividendos, ingresos por derivados o incluso renta fija, irá aquí. Como es obvio, cuanto más dinero de beneficios metáis, más impuestos os va a pedir Hacienda. Entonces, el objetivo debería ser ganar más, pero hacer algo para pagar menos. Suena un poco raro y contradictorio, pero mientras vaya pasando por los diferentes apartados, os contaré algunas cosas que se pueden hacer. Y hablando de retenciones, un par más de conceptos teóricos. Primero, cuando os practican una retención, puede ser que sea en origen, que sería el país donde se ha cobrado, o en destino, que es el país donde residís fiscalmente. Además, una retención no tiene por qué coincidir con lo que finalmente tributáis. Un dividendo de una empresa española, por ejemplo, lleva una retención del 19%. Pero si ese dividendo entra dentro del segundo tramo, por decir algo, en el momento de hacer la declaración os van a exigir el 2% que falta para llegar al 21%. Podríamos decir, aunque no sería del todo correcto, que son algo así como anticipos hasta que se cierre el año fiscal y conozcamos el resultado final. Siguiendo con las retenciones, debéis saber que España tiene convenio con una multitud de países para evitar la doble imposición. Resumiendo mucho, estos convenios están pensados para evitar que las rentas cobradas se graven dos veces, y suelen estipular un porcentaje máximo de retención en origen. Por ejemplo, la retención en origen para dividendos de Alemania es del 26,375%, pero en el convenio con España se acordó que a los residentes fiscales españoles se les retendría como máximo un 15%. Enseguida os cuento más sobre esto.
Por ahora solo os digo que hay que intentar, como no podía ser de otra manera, que las retenciones sean lo más bajas posible. Como en los convenios para evitar la doble imposición se suele establecer un 15% como máximo, debéis saber que los países con más de un 15% de retención en origen serán los problemáticos para un inversor español, ya que lo que supere esa cifra se perderá a menos que se reclame a la hacienda de cada país, algo bastante laborioso y que no siempre termina con un resultado favorable para el inversor. Actualmente hay proyectos en Europa que intentan solucionar esto. Veremos cómo avanzan. Os dejo en pantalla las retenciones en origen de los principales países en los que se suele invertir normalmente. Como veis, he ordenado los países alfabéticamente. Os comento algunos puntos. En Australia he puesto el 30%, aunque he puesto un asterisco porque la retención va a depender de si la empresa ha pagado previamente ciertos impuestos al gobierno, caso en el que esta retención bajaría mucho. No puedo alargarme ahora, pero podéis buscarlo en Google. En Canadá, la retención es del 25%, pero si compramos a través de Interactive Brokers, nos retendrán el 15% por un convenio entre los dos países norteamericanos. En Estados Unidos, la retención sería del 30%, pero rellenando el W8 se consigue un 15%. Es un trámite muy sencillo que suelen hacer los brokers cuando abrimos cuenta. En Francia se estableció por ley que a los extranjeros se les retendría un 12,8%, pero actualmente, con todos los brokers usando cuentas Omnibus, dicen que es imposible saber quién es el cliente final y por lo tanto receptor del pago, de modo que siguen metiendo un 25% a menos que se compren las acciones directamente a la propia empresa. En este caso, hace falta abrir una cuenta en cada entidad financiera con la que trabaje cada compañía, algo bastante engorroso también. Un pequeño inciso. Si operáis con Interactive Brokers, puede que el broker os pague intereses por vuestro dinero en efectivo. En el vídeo que subí a principios de año y que os dejo por aquí, os cuento qué requisitos hay que cumplir y cómo hacer un breve trámite para que la retención en origen de los intereses desaparezca. Antes de cerrar el tema retenciones y pasar al siguiente punto, dejadme aclarar otra cosa muy importante. Una acción puede cotizar en múltiples mercados, incluso puede hacerlo a través de un ADR, pero la retención siempre la marca su sede fiscal. Por ejemplo, si compráis Airbus en el mercado de Francia, la retención de los dividendos será del 15%, ya que Airbus tiene la sede en Holanda. Si adquirís el ADR de Louis Vuitton, que cotiza en dólares, la retención no será la de Estados Unidos, sino la de Francia. Un buen truco para saber dónde tiene la sede una empresa es mirar el ISIN. Si empieza por NL de Netherlands, por poner un ejemplo, esa acción tiene la sede en Holanda aunque la compréis en Francia, siguiendo el ejemplo que os comentaba de Airbus. Paso ahora a hablar de compras y ventas. Normalmente, cuando se compra o vende una acción, se pagan comisiones, y estas tienen que incluirse en la ganancia o pérdida que obtiene un inversor al cerrar la operación. Me explico con un ejemplo. Imaginad que compráis acciones por un valor de 1.000 euros y os cobran 10 euros de comisión. Luego vendéis estas mismas acciones por 2.000 euros y os vuelven a cobrar 10 euros de comisión. Vuestra ganancia total aquí será 1.990 menos 1.010, o sea, 980 euros, que es la cifra que incluye las comisiones pagadas. Es decir, en las compras la comisión se suma al total y en las ventas se resta. La ganancia o pérdida se obtiene a través de la diferencia de estas dos cantidades. A final de año se juntan todas las ventas que se han hecho y se obtiene una cifra positiva o negativa que marca lo que se añadirá a la base del ahorro de nuestra declaración. En principio, las ventas con ganancias se compensan con las ventas con pérdidas. Pero ojo, hay que cumplir un requisito. No se pueden comprar o vender acciones de la misma empresa 2 meses antes o después si se quieren compensar las pérdidas. Vayamos con otro ejemplo. Imaginad que compro la acción A por 1.000 euros y la vendo por 2.000 euros. Mi beneficio aquí es de 1.000. Luego, este mismo año, compro la acción B por 1.000 euros y la vendo por 500. Mi pérdida son 500 euros. De modo que si yo hago 1.000 menos 500, obtengo un resultado final de 500 euros positivos, que será lo que usará Hacienda para calcular cuánto le debo. Pues bien, esta acción B, para poder compensar las pérdidas, no puedo recomprarla hasta pasados 2 meses. Y aquí viene el primer truco para ahorrar algo en la factura fiscal. Imaginad que se acerca el cierre del año y tenéis 1.000 euros positivos por ventas, y al mismo tiempo tenéis una acción en cartera a la que le vais perdiendo 1.000 euros, pero no la queréis vender. Pues bien, podéis usar varios mecanismos para aflorar una pérdida sin saliros de la acción. Los más usuales aquí serían futuros, opciones o CFDs. Tengo previsto hacer un vídeo de derivados más adelante, ya que dan mucho juego, así que no me extiendo aquí.
pero básicamente la idea es vender la acción que tenemos en pérdidas y al mismo tiempo abrir una posición larga con otro instrumento financiero sobre la misma empresa. Debéis saber que la acción de Inditex, por ejemplo, no se considera el mismo instrumento que un futuro o un CFD sobre Inditex, de modo que yo puedo vender la acción y comprar al mismo momento CFDs de Inditex. Pasados 2 meses, deshago esta operación y me quedo otra vez con las mismas acciones que tenía antes, pero con esto he podido declarar una pérdida que me ha reducido a cero mi factura fiscal. Esto tiene un límite, ya que se puede hacer mientras tengamos posiciones en rojo en la cartera, pero si invertís a largo plazo y lleváis años en los mercados, es probable que todas vuestras acciones estén en verde, por el simple paso del tiempo o, incluso, las que se han comportado peor porque ya habéis hecho este pequeño truco anteriormente. Más adelante os cuento qué hacer en estos casos. Otra cosa sobre las ventas en pérdidas. Debéis saber que si os pasáis con las pérdidas, es decir, os queda un número final negativo en el cómputo anual, estas se guardan por un periodo de 4 ejercicios, de modo que las podéis compensar más adelante. Eso sí, muy importante, la normativa fiscal dice que siempre se compensan primero las pérdidas del año en curso. Voy con otro ejemplo. Imaginaros que estamos en el año 4 de unas pérdidas de 1.000 euros que arrastramos desde hace tiempo. Estamos a punto de perder la opción de poder compensarlas. Resulta que este año tenemos pérdidas de 500 euros por una venta y 1.000 euros de beneficios por otra. Pues bien, lo que dice la ley es que de los 1.000 euros de beneficios quitaremos primero los 500 euros de pérdidas de este año y lo que sobre, que serán 500 más, irán a buscar pérdidas de años anteriores. O sea, que de los 1.000 euros compensables que arrastramos desde hace 4 años, terminaríamos perdiendo 500 euros en este ejemplo que os acabo de poner. ¿Cómo se soluciona esto? Pues evitando generar más pérdidas en el año actual hasta que hayamos agotado todo el importe de años anteriores. Repito, no se pueden escoger con qué pérdidas se compensan las ganancias, sino que primero se gastan las del año en curso. Muy importante tenerlo en cuenta para no perder esta ventaja. Finalmente, otro punto. Hasta hace unos años, la regla de los 2 meses se aplicaba para acciones europeas, mientras que para el resto el requisito era el mismo pero durante 12 meses. Pues bien, esto cambió a finales del 2017 y ahora los mercados estadounidenses se asemejan a los europeos. Para no alargar el vídeo, os dejo el enlace en la descripción por si queréis consultarlo. Aunque para los más perezosos, simplemente debéis saber que ahora la norma antiaplicación obliga a no operar un valor 2 meses antes o después de las pérdidas que se intentan deducir, ya sea en mercado europeo, estadounidense, australiano o incluso Hong Kong. Ah, casi se me olvida. Esto de la regla de los 2 meses es para instrumentos que tengan el mismo ISIN. Si el ISIN de dos productos es diferente, pero hacen referencia a un mismo activo, lo podéis comprar y vender a voluntad sin incumplir esta norma. Por ejemplo, la acción de Louis Vuitton y su ADR se consideran acciones diferentes, así que ya sabéis, usad todos los trucos legales que podáis para pagar menos. Pasemos ahora a los dividendos. Como he dicho, a la hora de cobrar un dividendo nos afectan 2 retenciones, origen y destino. Vuelvo a usar un ejemplo ya que es la mejor manera de explicarlo. Imaginemos que cobramos un dividendo de 100 euros de Francia. En este caso, el broker retendrá 25 euros, que serían los 100 menos el 25% que veíamos antes, en origen, de modo que nos llegarán 75 euros a España. Luego, el broker retendrá un 19% de estos 75 como retención en destino, de modo que terminaremos ingresando 60,75 euros netos. ¿Y esto es igual para todos los brokers? Pues no. Los brokers españoles funcionan así. Pero si tenéis un broker como DeGiro o Interactive Brokers, solo os aplicará la retención en origen, y la de destino ya la cuadraréis vosotros más adelante en la declaración. Como decía antes, de los 25 euros que nos han retenido en origen, 15, por el convenio de doble imposición, se recuperarán en el IRPF de forma prácticamente automática. Los 10 restantes habrá que reclamarlos a Francia directamente. Así que mi consejo aquí es: un broker que no retenga en destino es más eficiente para nosotros, ya que aunque al final terminamos pagando lo mismo, tenemos el dinero disponible mucho más tiempo que si usamos un broker español. Y 2. Si no queréis complicaros la vida teniendo que pedir el exceso retenido, centraros en los países con una retención en origen del 15% o menos. ¿Y dónde está el truco para pagar menos impuestos en este punto de dividendos? Pues fácil. El 25% de los dividendos brutos cobrados durante un año se puede compensar con las pérdidas por venta de acciones. Un ejemplo de nuevo. Imaginaros que cerramos el año con 1.000 euros brutos de dividendos cobrados, y a la vez hemos tenido pérdidas por valor de 2.000 euros. Pues bien,
si hacemos 1000 por 0,25, obtenemos la cifra de 250 euros. Así que, de los 2000 de pérdidas, compensaremos 250 euros de dividendos. Es decir, que dejaremos de pagar el 19% de 250, o lo que es lo mismo, un ahorro de 47,50 euros. Después de esto, seguiremos teniendo 1.750 euros de pérdidas pendientes de compensar para otros años. Así pues, mi recomendación es que cada año generéis pérdidas por lo menos por el valor del 25% de vuestros dividendos brutos. Así, siempre vais rebajando factura fiscal. De momento, ya os he hablado de un mecanismo para generar pérdidas, que es la venta de acciones, pero en este vídeo os hablaré de alguno más. Finalmente, un pequeño apunte para dividendos flexibles. Cuando una empresa paga dividendo a través de este mecanismo, lo que hace es repartir derechos que luego se transforman en acciones. El inversor tiene dos opciones: vender esos derechos y cobrar el dividendo en efectivo, o dejar que muten a nuevas acciones. Si se adquieren nuevas acciones, eso lo que hace es bajar el precio medio de nuestra compra, ya que, sin invertir más, ahora tenemos más acciones. Es decir, cada acción nos ha costado menos. Si se opta por vender los derechos, tenemos dos posibilidades que nos llevan a un resultado idéntico. Si se venden a la propia empresa, esta nos aplicará una retención idéntica a la que nos aplicaría en caso de un dividendo ordinario. Si los derechos se venden a mercado, en un primer momento recibiremos el dinero sin retención alguna, aunque luego tendremos que declararlo también como si se tratara de un dividendo. Así pues, fiscalmente hablando, lo más óptimo es acudir a la ampliación de capital y quedarnos las nuevas acciones de ese dividendo flexible, aunque esto dependerá de si queremos engordar la posición, si consideramos que la acción está cara o barata, etc. Dejadme hablar durante 15 segundos de comisiones. Ya os he dicho que las comisiones de las operaciones que realizamos debemos incluirlas para calcular la pérdida o ganancia, de modo que nos reducen factura fiscal. ¿Y las comisiones de mantenimiento del broker, si es que las tenemos, qué? Pues también se pueden meter en la declaración y rebajar factura fiscal. Así que ya sabéis, si vuestro broker tiene comisión de mantenimiento, no olvidéis incluirla en el IRPF para pagar menos. Pasemos ahora a derivados. Me centraré en su fiscalidad, y concretamente en dos puntos. El primero es que la regla de los 2 meses no se aplica en caso de derivados. Opciones, futuros, CFDs, todos se pueden comprar y vender cuando queramos y compensar sus pérdidas sin tener que estar pendientes de respetar ningún periodo. El segundo está relacionado con las opciones. Ya he explicado antes cómo podemos usar los CFDs para aflorar pérdidas sin salirnos de una posición. Lo que he comentado se puede hacer con futuros y también con opciones, pero estas últimas tienen algo muy interesante y son las primas. En la operativa con opciones, las primas cobradas cuentan como ingreso y las pagadas como gasto, y por tanto reducen nuestra factura fiscal. Imaginad que estamos en una situación donde necesitamos pérdidas para compensar beneficios, pero no tenemos ninguna posición en rojo en la cartera con la que poder hacer lo que he comentado antes de vender y recomprar a los 2 meses. Pues bien, en este caso, podemos usar las opciones para generar pérdidas y obtener una posición a un precio interesante. Me explico con otro ejemplo. En el momento de grabar este vídeo, comprar una call de Alphabet, la matriz de Google, para septiembre del 2023 a $95 de strike, cuesta aproximadamente $2.800. La acción cotiza a $122. O sea que podéis pagar $2.800 y os aseguráis que, si queréis, podréis comprar Alphabet a $95. Estos $2.800 os cuentan como pérdidas, de modo que os está reduciendo factura fiscal. Lo que pasará cuando ejecutéis esta opción es que os quedaréis con unas acciones con una ganancia latente muy grande, pero lo bueno es que hasta que no vendáis no tenéis que tributar por ello. Lo que acabáis de conseguir es pasar un beneficio latente que os quedará en la cartera a una pérdida que os ayuda a pagar menos impuestos. Ojo, que luego esta acción puede caer como cualquier otra compra, faltaría más. Obviamente, esto tiene un límite, no se puede hacer eternamente y además, según la cantidad de ganancias que necesitéis compensar, implicará posiciones bastante grandes. Lo bueno es que a base de buscar diferentes acciones, strikes y vencimientos, se puede encontrar cualquier importe para ajustar a nuestro beneficio fiscal, para intentar dejarlo lo más cercano a cero posible. Si hacéis esto, que ya es un poco más avanzado a nivel fiscal, debéis tener en cuenta dos aspectos. Primero, de cara a la Hacienda española, el precio de compra de una acción es el precio del strike, no el precio menos la prima cobrada. Ya he dicho que las primas van por libre. Segundo, una prima, ya sea pagada o cobrada, se imputa en el año fiscal en el cual se cierra la operación, ya sea por recompra o por llegar a vencimiento. Os pongo un par de ejemplos de esto. Imaginad que vendéis una put en octubre con vencimiento enero del próximo año.
¿esta ganancia en qué año se computa? Pues depende. Si la lleváis a vencimiento, es decir, hasta enero, computará para el año 2, mientras que si la recompráis, comprando la misma put o la ejecutáis antes de 31 de diciembre, computará para el año 1. Es importante tenerlo claro si estamos ajustando nuestra factura fiscal de un año en concreto. Y hasta aquí la clase de hoy. Hay más puntos que podríamos ver, pero creo que esto es lo más relevante. Según la acogida de este vídeo, haré una segunda parte de fiscalidad más adelante. Este tipo de contenido es bastante denso, pero conocer la normativa fiscal y aprovecharla es algo que todos los inversores e inversoras debemos hacer. Que a veces vemos en Fintuit como alguien ajusta una orden de compra para ahorrarse 2 euros y luego palma 500 en impuestos por no ejecutar bien todas las herramientas que tenemos disponibles. En fin, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que le podéis dar al like, suscribiros y compartir el contenido con otras personas. Muchas gracias por estar al otro lado y por el cariño que me mandáis siempre. Un fuerte abrazo y buenas inversiones.